Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de enero del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Jesús entró a Cafarnaún y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñaba como el que tenía autoridad. Claro, tenía toda la autoridad del autor. Recordemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos lo que vio Juan y dio testimonio, Juan el Bautista, a propósito de este bautismo. Lo que vio y oyó la voz del Padre Celestial, cuando nuestro Señor Jesucristo emergía de las aguas, estaba en oración y el Espíritu Santo venía a él. ¿Qué dijo el Padre? ¿Cuál es el testimonio absoluto, el testimonio de Dios? Este es mi Hijo, en Él tengo complacencia, en Él me complazco, en Él. Este es el Hijo. Este no es un enviado más, este no es profeta solamente. Este es el que tiene toda la autoridad del Padre. Este es que es coeterno con el Padre, coigual. Este es Dios, es que viene a nosotros como hombre. Viene con todo el poder en el amor, con todo el amor de persona hacia nosotros, a los que primeramente nos considera lo que Él hizo de nosotros, lo que hace Dios en Cristo Jesús. Personas. ¿Qué es una persona? Una persona es un ser inteligente, dotado de voluntad y memoria, como Dios lo hace, como Dios lo es. Decimos de nuestro Dios que es persona. Sí, Dios no es una abstracción. Dios no es algo, como quien diría, por ejemplo, la ley en Moisés, que está muy bien, procede de Dios. Pero ¿qué dice la ley? ¿Y cómo la dicen aquellos que enseñaban en el nombre de Dios la ley de Moisés? Decían lo que debíamos hacer, pero recibíamos el poder para poder hacerlo. Recibíamos el poder en el amor de aquel que nos mandaba hacer lo que debíamos hacer, que más bien nos recordaba a nosotros que estábamos en pecado, porque era todo aquello que era imposible llevar a cabo por el hombre si no estaba en él instalado aquella cosa que solamente Dios hace y que en Cristo Jesús, este Nazareno que viene ahora, que es reconocido por los espíritus impuros, este Nazareno que viene ahora hace, porque tiene la autoridad, porque se ubica en nosotros como persona, como nosotros, porque cuando estamos solos, cuando estamos realmente desesperados, cuando estamos en situaciones muy difíciles, en situaciones límites, cuando no encontramos solución, cuando no encontramos realmente el camino que nos conduzca a aquello que eventual, y siempre buscamos, porque obviamente lo que buscamos muchas veces, siempre diría yo, es un camino de felicidad, es un camino de vida, sin conocerlo tantas veces. Tantas veces decimos, hermanos queridos, que estamos en este mundo y estamos buscando como camino de vida algo que es precisamente lo opuesto. Estamos buscando aquello que no procede de Dios, de aquel que nos habla desde el amor y con la plenitud de la autoridad,
de aquel que tiene poder sobre aquellos espíritus que buscan confundirnos y desviarnos de la verdad que ha instalado Dios en el amor en cada uno de nosotros. Pero este que viene, este Jesús, tiene la autoridad. Y fíjense cómo los mismos espíritus del mal reconocen en Jesús. Te conocemos, tú eres el Santo de Israel. Claro, ha venido antes de tiempo a sacarnos. Claro que hay un tiempo para un juicio contra todo aquello que se opone a la voluntad de Dios. Claro que el Señor viene a expulsar de nosotros todos los espíritus opuestos a la vida. Claro que el Señor viene a hacer en nosotros, viene a hacer de nosotros testimonio. No un simple código de artículos a cumplir que la mayor parte de las oportunidades somos incapaces para cumplirlos, para llevarlos a cabo. Nos viene a dar plenamente eso que llamamos autoridad en el amor, autoridad como personas, autoridad de Dios en nosotros, en los cuales nuestro Dios se complace, en los cuales gusta mirarse Dios, porque gusta mirarse Dios en aquello que ha hecho en imagen y semejanza suyo, como quien refleja en un espejo la propia imagen que agrada, gusta, la que permanece, la que es cierta. Tenemos la imagen porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y es necesario que esto en nosotros se reconozca por nosotros mismos, dado que así lo hizo Dios y así lo muestra Dios. Y así debemos entenderlo y verlo como Dios en nosotros, en Cristo Jesús, para eso viene el Señor, nos recuerda y hace posible todas estas cosas y hace posible que seamos verdadero testigo y testimonio en el amor de Dios y que para el otro hagamos posible que vea el otro en nosotros algo diferente, algo que es digno de ser seguido, de ser escuchado, de ser querido, de ser amado. Esto es aquello que, claro, muchas veces no podemos explicar con palabras aquello que está en nuestro sentimiento más profundo. Multitudes seguían a Jesús. Sabemos, el Señor vino, como dice el profeta Isaías, lo dice la profecía, lo hemos visto y recordado tantas veces, hermanos. El Señor viene a proclamar la palabra de la vida. El Señor viene a curar las enfermedades, viene a expulsar a los demonios, viene a resucitar a los muertos, viene a hacer todo aquello que solamente es posible para Dios y para con Dios. El Señor viene a hacerlo. ¿Lo percibimos esto? Fíjense, mucha de la gente que seguían a Jesús, muchos de sus seguidores, no eran intelectuales, no era gente de gran cultura. La mayoría realmente no sabía ni siquiera, como diríamos hoy, leer y escribir. Sin embargo, percibían en Jesús algo que venía de Jesús mismo hacia ellos. Y eso que venía de Jesús es el amor, el considerarlos como personas equivalentes al mismo Jesús, al Hijo de Dios, porque eso venía a ser de nosotros el Señor. Verdaderamente hijos de aquel que nos hizo, y que es el Padre nuestro por la eternidad. Eso vino a ser, y eso debemos reconocer, y lo reconocemos en la palabra, en la actitud del Señor, en la manera en que se acerca a todos nosotros, en la manera en que nos ampara, nos protege, en la manera en que nunca nos deja solos, aún en los peores momentos, que es donde más se acerca a nosotros. En esto se agrada a Dios. Y en esto encontramos nosotros la felicidad y la vida. Aquí está precisamente, en el Señor de la vida. Afuera todo espíritu que no sea el espíritu de amor que procede de nuestro Dios en Cristo Jesús. Ahí tenemos el camino nuevo y vivo. Ahí tenemos la vida que permanece. Ahí tenemos la verdadera felicidad. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que hay que estar con los ojos del corazón bien abiertos, Miguel, porque muchas veces las apariencias engañan y aquel que podemos considerar religioso, piadoso, o sea, puede estar siendo tentado por el Satán y aparentar ser todo esto, pero en el fondo provocar el odio, la confrontación. Por eso hay que estar muy atentos a lo que nos dice el Señor.
Y donde exista odio, sabemos que no está Dios. Que aquí es donde hay que trabajar con amor. Claro. Fíjate vos que los espíritus que estaban en la sinagoga donde predicaba Jesús, donde Jesús expulsa al demonio que había poseído a un hombre, este espíritu lo había reconocido como el Santo de Israel. Uno diría, bueno, qué testimonio a favor del Hijo de Dios. Pero no lo tuvo en cuenta ese testimonio nuestro Señor. Esas palabras. Sabía que procedían, sí, de un reconocimiento por parte de él a alguien que era totalmente superior. Pero no lo hacía desde el amor, no lo hacía como testimonio a favor de aquel que venía a decirnos y a hacer en nosotros la verdad de la vida. Y lo percibió el Señor, inmediatamente lo juzgó y lo expulsó. Déjalo ya. Fuera de este hombre, liberó al poseído. Y ojo con esto, hermano, que muchas veces con palabras sutiles, con testimonios engañosos, con discursos sí, muy elaborados, podemos ser víctimas entonces de una mentira que sutilmente nos aleje de la verdad de Dios. La verdad de Dios es el amor, hermanos. Aquello que expresó Cristo en todos nosotros, que sigue haciéndolo y para siempre. Aquello que si durante el curso de nuestra vida temporal lo expresamos porque lo vivimos, no solamente lo decimos, sino que lo vivimos, es finalmente el testimonio delante de Dios y del prójimo de que verdaderamente somos obra de aquel que nos hace su imagen y semejanza. Para eso viene el Señor. Por eso lo recibimos. Y Él lo sabe y lo hace. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestra falta. Pedimos tu bendición, Señor. Tu espíritu de testimonio, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor. En tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.